¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido allá. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El proyecto de Milei y del gobierno Cachivache es no dejar nada que pertenezca o que pueda servir para la defensa de la soberanía nacional. No conforme con las privatizaciones en general, ahora va por las reservas militares para entregársela al extranjero de acuerdo a su compromiso ya asumido ante la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos cuando le pidió que ayudaran en la guerra que tiene la OTAN con Ucrania, porque en principio iban a fabricar armas para los ucranianos y balas para los ucranianos, y le pidieron que hagan al revés, que se las dieran a la OTAN. Miren, ya no queda absolutamente ninguna duda de que el gobierno del Cachivache no solamente que piensa entregar todo vestigio de soberanía, sino que parece que gozara con estas disposiciones. Y entonces estamos entrando en la recta final, entregar la fabricación de pólvora y de armas y de municiones que tiene en la localidad de Azul el Estado argentino, FAMASUR. Es decir, que todo pase a trabajar por decisiones de la OTAN para que todo eso esté produciendo balas de pronto para ir a pelear contra los rusos y que la tengan los ucranianos, cosa que ya estaba comprometido en lo personal Milei con el presidente Zelensky, y ahora, para darle más forma, para que sea proveedor de la OTAN, que tiene ocupadas las Malvinas, entre otras cosas. Estamos ante una liquidación de todo vestigio de soberanía, porque nada le importa al Cachivache y parece que nada le importa tampoco a la observación de la oposición cuando ocurren estas cosas. FAMASUR se va a convertir en una sociedad anónima y después va a tomar esa sociedad anónima la decisión de fabricar para la OTAN, es decir, para los que tienen ocupado Malvinas, es decir, para los ingleses, es decir, para Estados Unidos, es decir, para los elementos que estuvieron en contra nuestra en Malvinas. Miren, el silencio también de las Fuerzas Armadas con relación a este tipo de cosas es grave, porque le están quitando la fabricación nacional de armas, de pólvoras, de municiones, y todo eso se va a privatizar para pasar a producir para el enemigo, para el que los mató en Malvinas. A ver si tenemos en claro de qué se trata una nueva concesión de estos canallas que entregan la soberanía nacional porque lo sienten así y porque parecen que fueran serviles del proyecto yanqui y del proyecto sionista y de todo aquello que engloba al eje entre Inglaterra, Estados Unidos e Israel. En esa línea, en esa liga, puso el país Milei, y entonces fabricaciones militares ya no tiene que fabricar para los argentinos, sino que tiene que fabricar para la OTAN, para el enemigo de Argentina. Es tan grave lo que está ocurriendo sin que nadie diga nada, así como mandaron el oro a Londres y no les importó nada, y solamente apareció diciéndolo el secretario general de la bancaria, así como hicieron cada uno de los desastres para endeudar en 85.000 millones de dólares innecesarios al país mensualmente, toman una determinación de endeudar en 10.000 millones más de deuda externa que no sabemos para qué. Así como hicieron todo eso en 6 meses y le niegan al jubilado un miserable reajuste, así como han echado gente del Estado y están felices y contentos y sonrientes cuando dicen que tienen listas para seguir echando, este gobierno del Cachivache no solamente está dispuesto a entregar todo vestigio de soberanía, sino que obedece a un eje que tiene ocupado las Malvinas
que tiene la explotación de Malvinas a través de una empresa de origen israelí que se está llevando el petróleo argentino en combinación y en robo con los ingleses. Todo lo que está pasando a espaldas de nuestro pueblo y a la vista de nuestro pueblo es de una canallada absoluta y de una entrega de la soberanía nacional desde que se levantan hasta que se acuestan los integrantes del gobierno de Milei. Pero parece ser que no alcanza las denuncias, parece ser que no alcanza lo que trasciende como para que la oposición se ponga mucho más firme de lo que está, porque no pidieron ni siquiera explicaciones por el oro, salvo que el secretario de la bancaria, además el legislador, lo hizo a modo personal. Es decir, nada parece preocupar como corresponde a quienes deberían desde la oposición hacer un verdadero escándalo por los estragos que están haciendo ahora entregando la fabricación de armas y de pólvora y de municiones de la Argentina al enemigo histórico, a la OTAN. Estamos viviendo la sujeción constante y permanente de la Argentina por tiempo indefinido a el eje de Inglaterra, Israel y Estados Unidos, que es la liga donde juega Milei y a donde ha llevado a los enemigos de la patria en cada uno de sus movimientos. La Argentina está no solo indefensa económicamente, no solo indefensa militarmente, sino que está entregando los últimos vestigios de soberanía y de decisión personal en la fabricación de defensa de armas, de pólvora, de municiones. Sigue adelante con la entrega porque nadie le dice nada al cachivache que sentaron de presidente la mayoría del pueblo argentino. Hace ya tiempo que definimos a este gobierno como crueldad de Estado. Y la crueldad de Estado se manifestó en no repartir más de 5 millones de kilos de comida que tenían guardados, en no entregar los medicamentos para personas, incluso varios que fallecieron, en la represión que hubo, por ejemplo, cuando hubo manifestación contra la ley Bases y se los trató de terroristas a los que se manifestaban. Y ayer hubo un capítulo que se supera día a día, porque ayer la crueldad de Estado fue pegarle a jubilados, reprimir jubilados, que fueron a la puerta del Congreso, como van todos los miércoles, hace demasiados años ya, porque las jubilaciones son pésimas, hace muchísimos años, esto no es de ahora, son pésimas hace muchísimos años. Pero fueron a manifestarse ayer en un día puntual porque el Congreso votó un aumento que no va a generar enormes jubilaciones, van a seguir siendo pésimas, pero van a ser menos pésimas de lo que eran hasta ahora, si es que se aumenta. Y el presidente Javier Milei dijo que va a vetar ese aumento porque le destroza su superávit. Claro, su superávit está basado en no aumentar jubilaciones, más del 30% del superávit se explica por eso, y porque no se dijo de dónde se va a sacar la plata para aumentar las jubilaciones. El sistema de medios, en lugar de decir que el gobierno reprimió a los jubilados que fueron a pedir que no les bajen la jubilación, dijo, y se los muestro, que hubo incidentes. Acá Clarín dice, incidentes en una protesta de jubilados frente al Congreso, hubo tensión y empujones, no menciona la palabra represión, y dice que se manifestaban contra el veto. Infobae dice tensión e incidentes entre manifestantes y la policía. El resto de los medios, La Nación, incidentes en una protesta por el veto al aumento, incidentes, ¿sí? Y Perfil, incidentes frente al Congreso y la policía tiró gas pimienta, con las imágenes que ya las tenían de los jubilados reprimidos. Hay una diferencia enorme entre incidentes y represión. ¿Y por qué muestro esto? Porque el veto de Javier Milei, y que lo va a sostener Sturzenegger, y ahora voy a hablar de Sturzenegger, dice, no está la plata para pagar este aumento y dejar las jubilaciones un poco menos miserables. Bueno, es mentira, pues la plata sí está. La propia oficina del Congreso, la oficina de presupuesto, muestra que la baja en bienes personales, que es un impuesto a la gente más rica del país, que pasó del 2,5% del patrimonio al 0,25%, ¿sí? Lo dividieron por 10, el impuesto de bienes personales, representa el mismo dinero que el aumento de las jubilaciones.
sea, lo que dejó de recaudar el Estado por bajarle los impuestos a los ricos es exactamente lo mismo que lo que tiene que invertir el Estado en aumentar las jubilaciones. O sea, si volvés a poner bienes personales como estaba, ni siquiera subirlo más, como estaba, te alcanza para cubrir este aumento de jubilaciones. Pero la decisión es no hacerlo. La decisión es que los ricos paguen menos impuestos y los jubilados tengan una jubilación más baja. O sea, transferencia de riqueza. Y eso lo sostiene Federico Sturzenegger, que es una suerte de autor intelectual y práctico, porque de hecho es el que finalmente escribe las medidas de gobierno. Bueno, Federico Sturzenegger fue durante 6 meses funcionario sin cargo. Era el que escribía, por ejemplo, el decreto 70-2023, participó en su redacción y eso es un delito, nosotros lo hemos publicado. Los decretos, como son un acto administrativo del Estado, solo los pueden hacer y trabajar funcionarios públicos. Federico Sturzenegger no era funcionario público hasta hace un mes. Este decreto salió en diciembre. Por ende, si un decreto lo hizo una persona que no es funcionario, es nulo de nulidad absoluta. Y no era funcionario. Pero aún así, cuando Milei lo anunció por cadena nacional, ¿se acuerdan? El 21 de diciembre, estaba Sturzenegger parado ahí, sin ser funcionario. Absolutamente irregular. Después lo nombraron, hace un mes y monedas, ministro de... Dice desregulación, pero no existe la desregulación. La palabra desregular es mentira. Lo que existe es regular para otros. Sturzenegger es el ministro de regular para mejorar las ganancias de un grupo de empresas. Ese es el cargo. No existe desregular, siempre estás regulando. A favor de unos y en contra de otros. La palabra desregulación no existe. Pero como asumió, tenía que presentar su declaración jurada. Y ahora teníamos que saber cuál es el patrimonio de Sturzenegger. Bueno, finalmente la presentó ahí al filo, tenía 30 días hábiles, la presentó. Lo interesante de la declaración jurada de Sturzenegger son 2 cosas. Primero, que para ser un as de la economía, como Luis Caputo, su patrimonio es muy pequeño. Ustedes me dirán, yo estoy muy lejos, es cierto. Sturzenegger declara un patrimonio de 1.700 millones de pesos, que son 1.800.000 dólares. Ni vos ni yo los tenemos. Pero para estos genios de la economía y de las finanzas, y de menos de 2 millones de dólares de patrimonio, es muy inverosímil. Tanto como la de Caputo, el ministro de Economía, que declaró también todo esto. Que era el Messi de la economía o es el Picasso de las declaraciones juradas. Yo creo que el Museo de Bellas Artes puede inaugurar una sala con estos dibujos muy bonitos que envían algunos funcionarios del área de economía. Porque realmente pensar que Sturzenegger tiene un patrimonio de menos de 2 millones de dólares, yo, de vuelta, para ustedes y para mí es mucha plata. Para ellos es un vuelto. Es poco verosímil. Pero lo interesante de todo esto es dónde tiene la plata. Bueno, Sturzenegger tiene el 98,8% de sus depósitos, o sea, de su dinero, afuera. Acá les estoy mostrando, lo remarqué en amarillo, ¿sí? Dice depósitos de dinero en el exterior. Y ahí tiene una cuenta con 1.337 millones de pesos y otra con 54 millones de pesos. Tiene el 98,8% de su dinero afuera del país. ¿Qué significa esto? Esto es igual que Caputo. Caputo tenía más incluso, tiene el 99, y pico de su plata fuera del país. Significa que los tipos que están tomando las decisiones de política económica de la Argentina, la ven. O sea, saben dónde termina eso. Y por eso no traen su dinero a la Argentina. Lo dejan afuera. Ni ellos confían en lo que están haciendo. Porque si confiaran, traerían su plata. Caputo, que decía que ahora la gente va a tener que usar sus dólares para pagar la luz, el gas y el agua, que ahora en septiembre vuelven a aumentar, dejó toda su plata fuera. Y Sturzenegger la ve y también deja toda su plata fuera, a resguardo del desastre económico que va a generar él, que va a generar Caputo y que va a generar Milei. Y vuelvo a lo de los jubilados. Ayer reprimieron jubilados por ir a pedir que no les bajen la jubilación. ¿Saben cómo se podría cubrir eso que les van a aumentar, que además es poco? Con lo que deberían pagar de bienes personales los Sturzenegger, los Caputo, que encima presentan declaraciones juradas absolutamente inverosímiles y dejan toda la plata fuera. O sea, no hay plata para los jubilados, hay
espalda para bajarle el impuesto a los ricos, y los que deciden esto, que son Caputo y ahora Sturzenegger, la ven y dejan toda su plata afuera. Mario, vos estuviste ayer. Contanos vos qué es lo que viviste, cómo fue, cómo se dio la manifestación de ayer, porque era a las 3 de la tarde la convocatoria. Claro, era una convocatoria en el marco de las convocatorias que vienen haciendo hace muchos meses ya, y puedo decir que un poco más también. Los distintos frentes de jubilados que se unificaron para exigir sus demandas. Esos encuentros se hacen habitualmente todos los miércoles a las 15 en la vereda en donde se da ingreso al anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde hay varias oficinas, salones, hay algunas actividades ahí, no sucede todo en el Palacio. Allí se reúnen jubilados y jubiladas hace mucho tiempo, como decía, pero con la inminencia del veto que propone el presidente Javier Milei, hizo que esta marcha se incrementara, no solamente más en número, sino que provocó hace un sábado atrás una reunión de los distintos frentes de jubilados y jubiladas en Chacarita. Son, no recuerdo, entre 13 y 17. Después uno de los testimonios que tenemos nos lo va a decir, en donde se propuso un plan de lucha. Recordemos, aunque no es necesario, sí es necesario que los jubilados están bajo la línea de indigencia, con sus ingresos, y contamos incluso con el recorte de los salarios indirectos, como son el transporte, porque los jubilados viajan en bondi, en tren, en subte, si tienen coche viajan en auto, y también aumentó la nafta, por las dudas también ven y escuchan, usan luz, usan gas, lamentablemente. El gobierno es una mala noticia, pero también sucede. Bueno, con todo ese recorte sobre esos montos, podemos decir, más el precio de los medicamentos, que ayer a la mañana el PAMI restringió, según los ingresos que ellos mismos proponen, restringió. Entonces todo eso hace un combo que una jubilada, en uno de los testimonios ayer, creo que no es el que vamos a pasar, habló de gerontocidio. También alguien hizo referencia en un medio ayer de lo que hablábamos más temprano acá, de La Guerra del Cerdo, que es una novela de Bioy Casares, que propone una guerra entre la sociedad más joven y los viejos, ¿no? Que se propone exterminarlo. Una distopía que, bueno, que está escrita hace unos 30, 40 años, pero más, creo que fue una década del 50. Dicho esto, lo que estuvimos testimoniando ayer fue el comienzo de un plan de lucha por parte de los jubilados y jubiladas, no solamente organizados en distintos frentes, sino también los sindicatos, como ATE. Primer punto, debió haber representación de todos los sindicatos, porque todo trabajador hoy es un jubilado de mañana, si es que no tienen una mamá, un papá, una tía, un tío, una hermana, un hermano, a quien deben asistir ya hoy un ejército desocupado. Entonces, esta es la tormenta que se está generando, la tormenta perfecta, más declaraciones totalmente destempladas por parte del presidente del equipo económico y las propuestas de los grupos económicos que están detrás, y hacen que, tengan que salir a luchar en defensa propia. Y ayer, Mario, fue a las 3 de la tarde de la convocatoria. ¿Vos llegaste y cómo estaba todo? Yo llegué muy temprano, me comí la empanada de la Americana, como solemos acostumbrar, y nos encontramos con Marquito Sierra. Estaba todo muy, muy tranquilo. Yo llegué 1:30, ponele, y 2:30, 3:45, empezamos a caminar hacia el punto de convocatoria. Había bastante gente, ya temprano había bastante más gente que la habitual. Tenemos que decir que esa convocatoria de los miércoles suele ser bastante... Pero si fuiste a una marcha, nuestros oyentas, si fueron a marchas convocadas por otras organizaciones u otros motivos, y es miércoles, lo vas a ver a los viejos, a las viejas ahí, dando la vuelta, muy inteligente, al modo de las madres, porque lo que no está permitido es bloquear una calle, pero vos podés caminar, porque vos no estás bloqueando. Entonces, qué significativo los eso. Viejos dan la vuelta alrededor del Congreso, interrumpiendo 4 avenidas, 3 avenidas y una calle que combate Los Pozos, Irigoyen, Entre Ríos, Callao, Rivadavia, y dan esa vuelta que tarda un ratito, caminamos lento los jubilados, entonces, cumple el objetivo, y siempre son reprimidos, siempre son de los primeros reprimidos. Ellos les ponen el cuerpo. Una primera reflexión: esta gente tiene promedio entre 70 y 80 años aproximadamente. Esta gente a la que estoy haciendo referencia, en la dictadura de Lanuse ya eran personas de 20 y pico, 30. No digo que todos hayan participado de la generación dorada revolucionaria, pero sí compartieron la experiencia de esos tiempos,
más allá de lo que se dedicaran, más allá de cuál fuera su compromiso, vos formás parte de una generación, con tus coincidencias y con tus disidencias. Bueno, mis amores, te tengo que avisar, sobre todo a Villarroel, esa es la gente que tenés en la calle. Entonces, y esto se nota. Por eso yo decía temprano, y es algo que repito en cuanto a cobertura hago, yo ya no contabilizo el número de gente, lo cual es muy importante, sino también la actitud de la gente. He visto movilizaciones de muy poca gente hacer recular la cana y poder imponer así su protesta. A la de ayer fue una. A las 3 de la tarde estaban ahí. Estábamos ahí haciendo la cobertura, sí, con un excesivo en número control de las fuerzas represivas repartidas entre ciudad y federal, policía de la ciudad y policía federal. Policía de la ciudad, como relataba Marcos hace un rato, estaba en la explanada del Congreso, sobre la vereda del Palacio, en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y los cercaron, literalmente, o sea, los bloquearon, no pudieron ni avanzar ni retroceder. Sobre la vereda, como decía, se iba ocupando toda la cuadra de manifestantes. O sea, había muchos. Mucha gente, sectores de jubilados de ATE, de la lista verde de ATE Capital, era una columna bastante visible, distintos oradores fueron haciendo uso con un parlantito improvisado ahí sobre el cordón de la vereda, en donde ya se había habilitado la posibilidad de 1 o 2 carriles de la avenida Rivadavia hacia el oeste, para que, organizado por un cordón policial de infantería, con sus cascos en el codo, el birrete, y sin escudos ni armamento largo, como suelen hacer. La cantidad de gente con el correr de las horas también, y eso lo testimonió en una nota que hicimos acá una compañera jubilada también de, no recuerdo de qué organización, en el que la marcha a la plaza se hacía a las 5 esperando la salida del trabajo, por lo menos que más gente saliera. A las 4 termina el horario bancario en Buenos Aires, muchas oficinas también terminan sus actividades, la administración pública, lo cual podía ser, como sucedió, incrementar esa columna. Bueno, vimos los testimonios y los repasamos, los pueden ver después en YouTube de Marco Sierra, apremios ilegales, podemos decir, abusos por parte de la policía con compañeras militantes. Ese era el clima, no obstante no parecía ser la estrategia de la policía, lo que luego sucedió, que por su obsecuencia y su obcecación por mantener abierto el tránsito, hicieron que la presión de los manifestantes los excediera, claramente, porque ellos te arman un cordón del segundo carril, imagine oyente, de un segundo carril de una avenida hacia la pared, y hay un momento que ya no entra más la gente en la vereda. Entonces, o ensanchás un poco, cortás el tránsito y decís, bueno, vayan, caminen, pero lejos de eso obstruyen, y pasó lo que pasó. A la altura de Combate de los Pozos, que es la primera paralela a Callao, Entre Ríos, a esa altura, había quedado como trabón colectivo por la presencia de manifestantes. Un cuerpo de la infantería empezó a empujar, ahí sí ya tenían escudos, bastones y gases, y empezó a empujar indiscriminadamente a las personas adultas mayores que estaban allá. Y ellos, lejos de amedrentarse, respondieron en defensa propia, porque si te tiran gas en la cara y te empujan con un casco y te patean, o te parten un palo con la cabeza, como también vimos, ese ensañamiento de patadas, palos, a Marco le pegaron con el tarro, te habla de una fuerza que tiene de represiva lo que las ganas y la habilitación política le da, más allá de su profesionalismo, que en ese caso fue poco, porque si se podría haber evitado, y verdaderamente dieron un pie en las imágenes, algo que inicialmente, pues solo estábamos algunos medios populares, pretendió ser ignorado por los grandes medios. Vos fíjate que lo que se difundió, coincido, corrió de la tapa al verdadero reclamo, que es no al veto, que incrementa en 16 lucas, 20 lucas más o menos ese exiguo ingreso, pero que además les pegan. Es decir, hace una semana estaban hablando de viejitos octogenarios, hablando de los genocidas gerontes que están en las prisiones, en prisión de lujo, porque tienen cancha de tenis, tienen todo, y un rasgo de humanidad, según dice Lemoyne, hace que, bueno, atendamos a los viejitos, y después esas mismas fuerzas van y los cagan a palo a los históricos oponentes de esos viejitos que están presos. Porque, repito, como escuché decir a una jubiladora, vamos a ir escuchando los testimonios, vamos a escuchar a Ana,
que luego me enteré, no recuerdo, porque no escuchaba, viste, por el micrófono, uno acerca el micrófono al entrevistado en este caso, y uno está a distancia y hay bombos, hay un ruido ambiente, que uno está tranquilo porque está el micrófono. No alcancé a escuchar todo, pero sí supe, charlando con ella después, que toda su familia es desaparecida. Es decir, que además de estar viviendo lo que está viviendo, como jubilada de la mínima, Ana es secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Guincheros, y otros rubros de la actividad, y nos decía esto: tengan en cuenta que esta señora tiene a su compañero de vida y a sus hijos desaparecidos. Estamos aquí porque somos jubilados, primer paso. Segundo paso, los jubilados hoy estamos padeciendo todo un atropello de este gobierno fascista que la verdad que no se merece que ni siquiera nosotros tengamos en cuenta quiénes son, pero no lo podemos dejar de decir ni de hacer porque ya estamos hartos. Esto va a terminar mal, esto va a terminar en una guerra, esto va a terminar, total, nosotros ya vivimos. Yo hoy pienso que tenemos que hacer algo para que esta gente se vaya, y si no se va, tenemos que hacer lo que nosotros se vayan o desaparezcan de este mundo, los hijos de puta estos, perdóneme. Yo soy militante de derechos humanos, tengo a mi familia casi completa desaparecida en el año 77, mi padre César Gorría, mi hermano César Gorría, el padre de mis hijos Luis Contreras, mi tía Dare Quintero, y yo sufrí lo que sufre todo el que va a parar a un lugar donde te reprimen y te rompen como a mí me rompieron los oídos, Así que no quiero saber nada, ni con unos ni con otros de estos, ni con la que está en el Senado ni los otros. Bueno, gracias. Bueno. Qué fuerte el testimonio, Mario. Puse decía, en ¿no? internet y César Gorría lo desaparecen o lo secuestran el 19 del 5 del 77, tenía 36 años. Y ella también. Más joven que yo. Bueno, esto es lo que está en la calle. Quienes piensan que acá, porque no hubo una reacción masiva como debió haber habido y que eso es un triunfo del gobierno, no. La mala noticia es que no, muchachos. Acá se encendió una mecha. Acá recordábamos cómo claramente esta gente, esta señora en los 70 iba en minifalda, era militante, abría al mundo con la prepotencia de la juventud y de la conciencia los derechos a las generaciones que vinieron, como dice la canción de Pedro y Pablo, ¿no? Dando la mágica espalda con sus minifaldas, las chicas de la época que militaban, le ponían el cuerpo. Bueno, esta es una, no se confundan, eso no se apagó, ni se va a apagar, eso es lo que está ahora en la calle, y esto es lo que estos hijos de puta encendieron. También está Cacho, dirigente gremial. Me hacía acordar a los viejos personajes de La Tuerca, de Tincho Zavala, leñadura y agarrar un fierro y empezar a dar. Escuchemos a Cacho. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, audiencia. Yo soy Jorge Ignacio Molvina, me conocen ahí como Cacho. Soy comisión directiva de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados. Y estamos acá justamente por el abuso total, indigno del veto, de la posibilidad del veto de Milei. Tras que ganamos muy poco, encima nos vetan, nos sacan poca plata, en fin. Evidentemente hay una ofensiva contra un sector de la población que cada vez es más vulnerable. A esta altura de la vida, que son los que más problemas tenemos encima, no tenemos problemas económicos, tenemos la tarifa, tenemos infinidad de problemas de salud, de vivienda, y esa es la única salida, la movilización. Y no hubo una represión importante. Hay un control porque hicimos un acuerdo con la policía de dejarnos marchar. Por eso era tanta la cantidad de compañeros que vinieron que se desbordó un poco, pero evidentemente no hubo. Rápidamente nosotros mandamos venir para adelante y empezamos la movilización y se descomprimió la posibilidad de represión. No sé si hubo alguien afectado. Si hay alguien afectado lo vamos a denunciar, vamos a averiguar qué pasó. Pero estamos acá, este es un comienzo, es un inicio de movilizaciones. Nosotros tuvimos un plenario el sábado pasado y votamos un plan de acción donde el 20 de septiembre, que es el Día del Jubilado, vamos a ir a Plaza de Mayo, y el primero es el Día Internacional. Y vamos, este es un primer paso que estamos dando para revertir la situación que estamos, que es terrible. Necesitamos realmente
un paro, pero un paro hecho de abajo. El paro de arriba no sirve. Yo por lo menos nunca conseguí nada. Grande, Cacho. El 20, ya saben, el 20 de septiembre, Día del Jubilado, movilización a la Plaza de Mayo. Apuesto a los que dicen, es un triunfo del gobierno, no pasó nada, los cagamos a palo. Lo que dice Cacho es cierto. Pasa así, y lo conté en una movilización en el Congreso por la ley de bases, que había sido una represión feroz. Pero vos cuando te apartás de la zona de represión, a 300 metros, 500 metros había chicos escuchando reggaetón. Es decir, los focos, vos los notás, no se expanden, salvo en ocasiones muy especiales, en el 17, que todo pasa a ser terreno de combate, pero si no, cuando sean esos focos, lo que dice Cacho, que tiene razón, al irse para adelante, descomprimieron los mismos manifestantes, no la habilidad policial. No fue la policía la que despejó la zona, fueron los manifestantes los que dijeron, esto es un problema de presión, nos corremos para allá. Pero sí, Cacho, hubo 12 trabajadores de prensa de mínima lesionados y lesionadas, y muchos jubilados. También, como vimos a la noche, yo no lo había visto ahí, con un garrotazo en la cabeza, que se rompió los lentes del PAMI, que se los había dado la semana pasada. Y esto mueve muchas memorias, por eso digo que no es... Que no duerman con esto, porque quienes hicieron registros en la década de los 90, esta gente en los 90 tenía 40, 50 años. Es útil, me parece, hacer esta cronología. Esta gente en los 80, 90 quizás estaban militando por las no privatizaciones del Turco, quizás habían vivido como trabajadores con sus hijos, hijas, quizá el tema de la hiper de Alfonsín, es decir, y habían sido jóvenes desde la dictadura de la NUCE, pasando por todas las dictaduras hasta hoy. Entonces, no es gente con una experiencia histórica que si la militaron, no me cuesta pensar, imaginar, desear que sean los que están conduciendo estos movimientos, y luego el resto son contemporáneos de aquella generación dorada. Quien registraba todo eso, y también está por suerte en la calle, es el querido amigo y compañero Pepe Mateos, que también fue víctima de la represión, pero que nos retrotrae a esa memoria en la que acompañaba a Norma Pla en los 90. Hola, buenas tardes, soy Pepe Mateo, soy fotógrafo, reportero gráfico. Vine a cubrir la esta marcha de los jubilados porque tengo una relación profesional y emocional, digamos, con la marcha de los jubilados, porque desde el año 91, cuando Norma Pla apareció en la Plaza Lamalle, la cubrí durante mucho tiempo, la marcha de los miércoles, y tengo un recuerdo de mucha lucha y un recuerdo muy afectivo con respecto en relación a muchas de las personas que participaban. Vine pensando que iba a ser una marcha tranquila, un paseo, digamos, importante porque las cuestiones empiezan no se sabe por dónde, ¿no? Y la potencia de algunos sectores es muy fuerte. Bueno, estoy diciendo muchas cosas que tienen que ver con lo que me pasa a mí, pero no con los hechos en sí. Que la policía de federal intentó cumplir el protocolo de Bullrich, empujando a la gente hacia la vereda, en un lugar que físicamente era imposible que entraran por el volumen de gente que había, en lugar de permitir que marcharan directamente hacia la Plaza de Mayo, lo que provocó una cantidad de golpes, gases. Yo tengo gas en la cara, tengo un golpe de una cachiporra, ¿cómo se llama? La tonfa que me pegó el jefe del operativo. Y la verdad, una violencia, una violencia innecesaria. Una falta de inteligencia, además, de demostrar una fuerza ridícula para cumplir un protocolo que no tiene sentido. Bueno, estoy realmente un poco sacado por los hechos. Bueno, hasta la victoria siempre. Ay, Pepe, un grande, la verdad, Un abrazo, un laburante, poniendo ahí también el cuerpo Sí, sí, en lugares registro. siempre Y fotos que habrás visto complicadísimas. icónicas de las distintas resistencias, y es la cámara de Pepe, ¿no? Ujú. Brigo, bueno, tantas, Montón. Seba Miquel, verdaderamente el laburo, Gaby Manso, Marcos, Sierra, Marita, María Guerrieri, o sea, es un ejército de primera línea que nadie te manda, pero que sabes que por una cuestión que tiene que ver con la comunicación popular y el lugar que estás cubriendo en este momento de la historia es importante. No sé si lo dije, pero esta cosa de se lo dije a Marcos. A uno no le gusta ser referente porque la noticia está fuera de uno,
pero bueno, no, en definitiva sos un laburante de prensa, representás a un sector y te está pasando esto, que a ese sector no debiera pasarle. Es muy común la discusión, sobre todo me causa mucha gracia amorosa a Gaby Manso cuando viene una policía, un policía y la toca y dice, no me toques. Vos la escuchás gritar a Gaby Manso, no me toques, estoy trabajando. Y ellos te responden, yo también, bueno, trabajemos ambos. Ustedes hagan lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. A veces ese acuerdo es posible, pero después toman represalias. Bueno, es lo que decía recién Pepe. No, Pepe u otro de los testimonios que habían acordado. Cacho decía, había un acuerdo, sí, por eso te digo, en principio fue amable el trato y los acuerdos que vos veías entre los jefes de los operativos, pero después, vos, que sos el responsable operativo, fíjate que no te estoy empujando a propósito, fíjate. Ahora, si encima tenés un hijo de puta en la línea que apoya a una militante, que comete abuso sexual de material y de palabra, y bueno, agradecer que no le cortaron la cabeza. Y en otro, ¿no? Creo que era lo que correspondía, que lo rompan todo a ese hijo de puta. Y que la fuerza se haga cargo y lo detenga, además. Pero bueno, si tenés al ministro de Justicia que dice lo que dice, y a la de... Bueno, y finalmente también hubo presencia política. Ya pudimos sostener esta conversación en la Plaza de Mayo, que es donde culminó, sin discurso, sin nada. Lo que se tenía que decir se dijo en la puerta del Parlamento, del anexo. Luego fueron consignas frente a la Casa de Gobierno. Extrañamente se dejó llegar hasta las rejas. Cordón policial de la Casa Rosada estaba del otro lado de la reja sin tener contacto físico. Sí había Grupo Albatros en las inmediaciones, sí había un despliegue policial importante, pero no en la plaza, con lo cual no querían dar esa foto, y esto confirma un poco, no querían, se le fue de madre estas imágenes. El 20 de septiembre seguramente seremos muchos más de los que fuimos en estos días, porque creo que la conciencia se instala allá. Y también está la lucha política, esto es la lucha política de Palacio, la lucha política que se disputa institucionalmente, que transcurre en el Congreso, y para conversar sobre eso y con un acompañamiento físico, no cualquiera pudo acompañar a los jubilados, hubo quienes fueron repudiados, hubo quienes fueron, vos andate de acá, pero bueno, estaba... Palazzo con Berrospe, dirigente de la bancaria y diputado nacional, estaba también Celeste Fierro del FID, estaba Chiquito Bregoni, como decimos, no conduciendo ninguna columna ni convocando, sino respetuosamente mezclados entre la gente, acompañaron hasta la Plaza de Mayo, una movilización que se hizo a lo largo entre el Congreso y la avenida y la plaza por la avenida, ocupando solamente 2 carriles. El desplazamiento fue tranquilo, no hubo provocaciones, pero vos veías cuando pasaba Solís, las distintas calles, veías el desplazamiento de tropas a los costados. Este fue el marco, y en la plaza, ya prácticamente al cierre, que se dio poco después de pasadas las 17, el diputado nacional y referente de la bancaria Sergio Palazzo nos decía esto. En principio acompañando a los jubilados en el reclamo ante el posible veto del presidente de la Nación a la nueva fórmula del haber jubilatorio. Segundo, obviamente rechazar lo que pasó recién en el Congreso y la represión a los jubilados. No es el camino de la violencia institucional del gobierno cuando hay un reclamo y tan legítimo como el de los jubilados. Así que aquí estamos donde tenemos que estar, acompañándolos y asumiendo el compromiso de que si hay veto habrá una discusión en el Parlamento donde nos va a encontrar tratando de buscar los 2 tercios para ratificar la ley. Bueno, ya esto fue sobre el final, una jornada climatológicamente hablando linda, una jornada de lucha, una jornada que tiene que prender en el corazón de los y las argentinas. Recordaba a Papo cantando en esa histórico 90, Nadie se atreve a tocar a mi vieja, que era letra de Norberto Napolitano y Alejandro Bornstein, el hijo de Tato, que se hizo para ese programa que Tato dedicó a Norma Pla y a la lucha de los jubilados. Esto habla también de un Diego diciendo hay que ser muy hijo de puta para cargar contra un jubilado, también en esas épocas, y eso habla de un clima social en el que a nuestros trabajadores pasivos se los abrazaba socialmente y, como recordaba hoy también Molinari, el grupo Quebracho acompañando y siendo de fuerza física en esas movilizaciones, igual muchos lo necesitan, lo dijo tan mejor que más de un cuarentón y cuarentona, por la decisión, por la convicción de que es a todo nada, porque ya conocen a este enemigo de muchas luchas anteriores. Hay que ser muy cobarde, dijo Néstor, en ajustar con los jubilados. Exacto. A Bullrich en la tele hace ya varios años. El 13%. Hace varios años. Ahora estamos mucho más debajo de eso. Estamos en conversación con un querido compañero
Roger Almaraz, que es referente de prensa del movimiento campesino de esa provincia. ¿Qué tal? Roger, gracias por atendernos. Fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo de La Gráfica, y aquí con nuevas expectativas, con nuevos ánimos, a pesar del clima político nacional. Nosotros estamos ahí como nuevamente en un ruedo fuerte que es muy esperanzador. Contanos cuál fue la agenda, ¿no? Siempre estamos muy atentos al despliegue, ¿no? a la organización y al despliegue de las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, rurales. ¿Cómo fue este encuentro y cuáles son los temas que están en la agenda? Bien, sí, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo atrás para que se pudiera dar un encuentro entre más de 45 organizaciones de los territorios, que algunas organizaciones son de pueblos originarios, campesinos. Bueno, concluimos en la semana pasada, los días miércoles y jueves. Había un referente por cada organización. Bueno, ahí también con el acompañamiento de Fundapaz. Fundapaz es una ONG que está instalada hace muchos años aquí en Santiago, que en su momento sigue todavía promoviendo un poco el tema productivo, en su momento con las productoras caprinas, digamos, del este de la provincia, y ahora se extendió en más territorios del norte. Bueno, ahí estamos haciendo acuerdos estratégicos para trabajar y fortalecer nuestras organizaciones. Con ese espíritu vinimos convocando a otras organizaciones donde están nucleadas en la federación del frente digamos de las organizaciones que son parte de la agricultura familiar, nucleadas en Tucuicusca. Tucuicusca es una organización campesina que quiere decir todos juntos en quichua. Y bueno, y ahí ellas están, este frente está integrado por muchas organizaciones, en su mayoría son mujeres, son productoras, son teleras, artesanas, y están ubicados hacia el sur, centro y este de la provincia. Y nosotros como movimiento, bueno, de la zona sur, también de la zona este y norte, sobre todo, donde están la mayoría de las organizaciones campesinas bases del MOCASE, bueno, pudimos acordar en conjunto una estrategia de una agenda que atraviese a todo el sector, digamos, ¿no? Que es la problemática de la tierra, el agua y la producción. Y dentro del tema de la tierra, hay varios ejes que lo atraviesan también, que se pudieron discutir, como ser la cuestión ambiental, ¿no? Pensar para fortalecer la ley de bosques, y bueno, con esta cuestión del cambio climático que nos preocupa demasiado. Bueno, han sido esas más o menos, dentro de esos tres ejes, lo que se ha ido dividiendo el debate en esos subtemas, digamos. Pero el acuerdo era llegar a un documento final para que nosotros después le pudiéramos presentar al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Y de hecho que ya se está confeccionando, se está acomodando las ideas que quedaron ahí para plasmarlo y terminarlo en un documento y presentarlo lo más antes posible al gobernador y a todo su equipo, para que, bueno, también tiene que ver ahí la cuestión de la justicia, temas que nos atraviesan, digamos, sobre todo en estos tiempos muy, muy difíciles, que últimamente han empezado a salir muchas órdenes de desalojo, y esto el otro día yo contaba, Ariel, en esta cuestión de cómo está el clima político a nivel nacional y cómo viene esto con el tema de la propiedad privada
y nosotros queremos, en este mundo tan difícil, debatir fuertemente el tema de la propiedad comunitaria, que no está, digamos, en ninguna ley, digamos, aquí, sobre todo aquí en nuestra provincia, y que queremos también, a partir de pensar en talleres, en capacitaciones para los compañeros, para las compañeras, sobre cuanto a la ley y todos nuestros derechos, bueno, también pensar en otros espacios dentro del gobierno de la provincia, también para poder capacitar, ¿no?, hasta gente del Ministerio de Justicia, en las Secretarías de Derechos Humanos, que son algunos espacios del gobierno que también le dan un abordaje a la problemática de tierra. Así que estamos remil contentos por la convocatoria, por esta cuestión de poder coincidir, ¿no? Yo creo que esto es lo bueno, lo positivo, que quizás en otros momentos, quizás entre comillas con viento a favor, no tuvimos esa capacidad de poder reunirnos y tener una agenda clara para luego trabajar en los distintos territorios. Yo creo que esta idea la queremos bajar en nuestras bases, que se encarne que sea como un sistema de trabajo que tengamos las organizaciones, para que con eso también podamos mentalizar, concientizar, educar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, para que se vaya haciendo carne y se convierta en política pública todo lo que vamos proponiendo ahí, ¿no? Y también la otra idea es, en la tercera fuerza, como nosotros decimos, que son las ONG, ante la ausencia del Estado nacional y algunas veces del Estado provincial, son las que aparecen y son las que nos extienden las manos para poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque a veces tienen el recurso y bueno, y ese trabajo, en base a eso venimos haciendo esta articulación con Fundapaz. Así que Fundapaz en CONA es un espacio que lo coordina Fundapaz, donde lo conforman las organizaciones del norte argentino y que están conformadas por comunidades campesinas indígenas. Eso sería un poco el ENCONA. No hay ninguna duda de que el sector, ¿no?, el sector campesino, el sector indígena, es el que expresa mayor conciencia por la tierra, por el nuevo régimen climático, por el colapso ambiental. ¿Cómo están ustedes vislumbrando, ¿no?, las políticas nacionales que le han dado, parece, rienda suelta, ¿no?, al agronegocio por un lado, a la extensión de la frontera transgénica y a la minería por el otro, ¿no?, por un lado y por el otro? No, y vemos la bajada de bandera que hace, ¿no?, como son los degenerados ambientales, ¿no?, que vienen haciendo desastre en el Chaco, en Salta, y muchos también, algunos empresarios que también que vienen de fuera de nuestra provincia, a desmontar de manera ilegal, ¿no? Así que yo creo que en eso también hemos discutido muy fuertemente, y ahora nosotros estamos queriendo tener una participación bien activa, porque se viene, en algún momento, vamos a empezar a exigir el nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos, que eso está dentro de la ley de bosques, para que también no ocurra y no nos primereen como lo hicieron en el Chaco, así en deshoras de la noche, aprobando un ordenamiento que va en contra de las comunidades campesinas e indígenas, y lo más grave, que nunca ha habido consultas, digamos. Así que esos son los grandes desafíos, y que tenemos que tener la habilidad necesaria y la inteligencia para movernos rápidamente, digamos, ¿no? Y ganarles de primera, digamos, porque puede pasar eso, porque nosotros aquí en Santiago estamos como siendo usurpados por los empresarios de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, así que son con los que mayormente tenemos conflictos en los territorios.
Roger, gracias por este contacto. Estamos a disposición y los micrófonos aquí de la radio están siempre abiertos para lo que tengan para analizar, para expresar, para reflexionar, y gracias por la lucha que vienen dando desde hace tantos años en defensa de la tierra. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Ariel. Y yo creo que este encuentro tenía otro sabor, otro dejo muy superador, y eso creo que ahora estamos de nuevo encaminados en un camino que nos puede, en una huella, como decimos, que podemos hacer camino al andar, y siempre estando fortaleciéndonos mutuamente como sector, como campesinos, como indígenas. Agradecidos nosotros en nombre del movimiento. Ariel, muchas gracias por siempre dejarnos expresarnos aquí por esta emisora. Por favor, desde siempre. Un fuerte abrazo. Roger Almaraz. Recesión económica. Producto Interno Bruto cayendo un 2.8%. Inflación altísima, más del 100% al año. Deuda pública astronómica. Pagos al Fondo Monetario Internacional. Inestabilidad política. Incertidumbre económica. Bancos vulnerables. Morosidad en alza. Pobreza creciente. 55.5% de la población. ¿Sabes de qué país estamos hablando? Exactamente. Argentina de Javier Milei, un presidente de extrema derecha. ¿Pensaste que estábamos hablando de Venezuela? No, porque aquí en Venezuela vencimos la hiperinflación. Hemos crecido económicamente los últimos 3 años y con Maduro seguimos avanzando por más logros. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no